a grabarlo para ver cómo sale. La idea es calcular el potencial entre dos puntos debido a un plano infinito, acá está cargado uniformemente. Un plano de espesor despreciable, cargado con una densidad de carga sigma, determina la diferencia de potencial entre dos puntos A y B, situados respectivamente a una distancia A y una distancia B. Ahí está el esquemita del plano. Y ya sabemos, porque aplicamos la ley de Gauss la clase pasada y porque lo analizamos, que el campo es perpendicular y saliente al mismo. También sabemos por simetría, bueno, ya dijimos que es perpendicular y saliente, y cuando planteamos la ley de Gauss, ¿se acuerdan que hicimos un cilindrito, pasamos de lado a lado, vimos que en la superficie lateral no hay flujo, pero sí por las tapas, y llegamos a este valor, que el campo electrostático, generado por un plano infinito, era el valor de la densidad dividido 2 veces epsilon 0. Curiosamente era independiente de la distancia al plano. O sea que como el plano es infinito, y viendo que es infinito en los dos sentidos, es el mismo valor a 2 centímetros que a 2 metros, o que a 20 metros. Eso nos da una ventaja en esta simetría. Es bastante fácil calcularlo. ¿Recuerdan, por otro lado, la definición de diferencia de potencial? Es el trabajo realizado contra el campo por unidad de carga. Si vieron los videos, la definición de diferencia de potencial está dada por esta integral. La circulación desde el punto A hasta el punto B por diferencial de L, y el signo menos es porque estamos trabajando contra el campo. Eso se verificó que es independiente del camino recorrido. Si hay algo que no entiende, vayan preguntándome, ¿eh? Y por eso se define el potencial en diferentes puntos. Potencial en B menos potencial en A. Aunque a nosotros nos interesa la diferencia. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, si queremos calcular la diferencia de potencial, vamos a tener que calcular el campo, en general por la ley de Gauss, y después integrarlo en el camino que nosotros elijamos. Acá va. Para determinar la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, tenemos que definir un camino. ¿Cuál? El que se nos cante. Ahora, va a haber caminos donde el cálculo va a ser más fácil y otros no. Yo podría tomar un camino en diagonal, donde el diferencial de L coincida con esa dirección y esté a cierto ángulo, pero se me ocurrió tomar un camino perpendicular al campo y otro paralelo al mismo. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Vamos a ver. La diferencia de potencial entre A y B va a ser la integral de E por diferencial de L entre A y A'. Y a eso le tengo que sumar la diferencia de potencial entre A' y B. O sea, E por diferencial de L entre A' y B. Yo dije sumar, pero como las integrales vienen con signo menos, quedó con signo menos. Bueno, vamos a analizar tramo por tramo. Analizamos entre A y A'. El diferencial de L entre A y A' es un segmento paralelo al plano, o sea, perpendicular
al campo. Y si el segmento es perpendicular al campo, este producto vectorial es 0. Esa es la ventaja de tomar un camino perpendicular al campo. La diferencia de potencial entre puntos situados en un camino perpendicular a las líneas de fuerza es 0. Es más, ese camino forma parte de una superficie equipotencial. Por eso no hay diferencias de potencial. Es como en el potencial gravitatorio cuando estoy moviéndome a través de una mesa. A través no, a lo largo de una mesa. Y si vamos de A' a B, bien, vamos de A' a B. Integral de E por diferencial de L. El campo es constante. Fuera. Me queda por diferencial de L por el coseno de 0. Diferencial de L integrado entre AB me va a dar la distancia A'B. O sea, la coordenada en X de B menos la coordenada en X de A. Acá me estoy olvidando un signo menos. Me parece, a ver. D desde A' a B. Final menos inicial. Sí, acá me estoy olvidando el signo menos. Que no tiene mucha influencia, pero va. Por lo menos desde el punto de vista conceptual, es diferente el trabajo entregado que el trabajo recibido. Acá tendría que achicarlo un poco o agrandarlo acá. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Perfecto. Entonces, llegamos a esta conclusión. Lo único que tenemos que hacer es el campo, reemplazarlo por la expresión que habíamos calculado en la ley de Gauss. Sigma sobre 2 epsilon 0 por la distancia B menos la distancia, la coordenada B menos la coordenada A del punto. Eso equivaldría a la diferencia de coordenadas, la distancia entre el punto A y el punto B, medido a lo largo del campo. Este es el caso más fácil. Estamos hablando de una placa plana, una lámina plana. Si fuera una placa también. Pero ya nos va dando algunas pistas cómo calcular esto. En un principio, si trabajamos con cualquier simetría, vamos a tener que buscar recorridos donde el campo se mantenga constante, o el recorrido sea perpendicular al campo, o el campo sea 0. Acá termina siendo fácil. La diferencia de potencial simplemente es el campo por la distancia. Después se nos va a complicar un poco. Ustedes habrán visto en el video que la diferencia de potencial entre dos puntos del espacio, de un campo generado por una carga puntual, ahí la expresión es un poquito más difícil. Pero se llega de la misma manera, integrando entre dos puntos. Ya que estamos, vamos a plantear otro ejemplo. ¿Me vas a acordar el ejercicio que vos me habías planteado, Diego? ¿Qué pasa si analizamos una simetría cilíndrica? Un conductor infinito tiene un campo radial, ya lo conocemos, analizamos simetría, sabíamos que era radial y saliente. Cuando calculamos el campo por ley de Gauss, llegamos a la expresión que acabamos de calcular. ¿Dónde está la expresión? Creo que es lambda
sobre 2pi radio epsilon 0. Ese era el valor de campo. Acá, el planteo de este problema. Vamos a buscar la diferencia de potencial entre dos puntos, A y B, situados a diferentes radios de una línea infinita de carga uniforme, la carga. Si no fuera uniforme se nos complicaría bastante. Bien. Entonces, si aplicamos la ley de Gauss, nosotros buscábamos un cilindro. Fíjense que para aplicar la ley de Gauss teníamos que calcular el flujo. Al calcular el flujo sobre las tapas no había nada porque es perpendicular. Sobre la superficie lateral es donde realmente hay flujo. Y con eso calculamos el campo E. Ahora, voy a poner este conductor de frente, para verlo un poco más fácil, porque los puntos A y B van a estar a diferentes radios. Y entonces, acá está, el punto A, esta es la línea, perdón, dije conductor, esta es la línea cargada. El punto E está acá y el punto B está acá. La manera para calcular esta integral es buscar un camino. Si nosotros hacemos un segmento que une el punto A y B, nos vamos a encontrar que el campo va a cortar ese segmento y va a formar diferentes ángulos. Y además de formar diferentes ángulos, va a tener diferente valor. No, vamos a perder como en la garra, si vamos en el camino directo. ¿Y qué pasa si buscamos este camino? Desde A a A', en forma radial, y de A' a B, perpendicular constantemente a ese campito. Fíjese, el campo es radial, pero el camino que estamos haciendo es circunferencial. Para el cálculo va a ser más fácil, porque entre A' y B, ¿cuál es la diferencia de potencial? Cero. 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 Perfecto. Estos círculos, estas circunferencias, son circunferencias equipotenciales, porque la diferencia de potencial, la integral, en este tramo se va a hacer cero. Esta circulación es cero. El campo es perpendicular a la circulación, al recorrido, al diferencial de L. Y entonces esta integral en el tramo A'B es cero. Bueno, esto es lo que habíamos planteado, el camino que más nos convenga. El valor de la integral es igual para cualquier camino que elijamos. Si el campo es conservativo, no hay problema. Entonces, esto ya lo dijimos, elegimos A'B, donde RA y RA' es donde RA igual a RA'. No, ahí metí la pata. No, acá estamos hablando de la distancia A' radial y de A'B sobre la circunferencia. Acá creo que lo puse exactamente al revés. Espero no meter la pata en la... A ver si lo puedo corregir. RB igual a RA'. El arco A'B. A'B, sobre la circunferencia de radio A concéntrica a la línea de carga. Y el segmento AA' radial. Sabiendo eso, tenemos la integral en los dos segmentos. A ver, la integral, y sí, metí la pata. La integral que valía 0 es entre A' y B.
porque E y diferencial de L son perpendiculares. ¿Estamos hasta acá? Y la integral entre A y A', la integral entre A y A' va a estar dada por esta expresión. ¿Dónde tengo una comita? Acá. E por diferencial de L. Acá el campo no es constante, así que no lo podemos sacar. El campo es radial, depende del radio. Entonces, reemplazamos la expresión. Lambda sobre 2πr por epsilon 0. Si el diferencial de L es diferencial de radio, y el ángulo entre la circulación y entre el campo y el diferencial de L es 0 grados. Tengo que corregir acá A', y tengo que sacar la prima de RA. A partir de ahí, resolvemos la integral. El primer tramo, el recorrido de la circulación fue 0. En el segundo, tenemos esto. Lambda, 2, pi, epsilon 0 son constantes. La integral de diferencial de R sobre R termina dando, ¿recuerdan, chicos? 1 sobre R al cuadrado, no. No, estamos yendo para el otro lado. No, logaritmo natural, ¿no es? Logaritmo natural. Sí, señor. Sería logaritmo natural de RB menos logaritmo natural de RA. Resolviendo la integral y aplicando propiedades de los logaritmos, me va a quedar que logaritmo natural de este cociente. La diferencia de potencial va a ser función de diferencias de radio, y entonces ahí podemos definir un potencial. ¿Podemos definir potencial en cualquier punto? Como potencial 0, por ejemplo. No entendí la pregunta, perdón. Bien. A ver, capaz que la dice muy rápido. Acá definimos la diferencia de potencial entre dos puntos, entre A y B. Y nos dimos cuenta que dependen del radio, exclusivamente. No importa que esté en un ángulo hacia el costado, o más arriba o más abajo, si lo miramos a lo largo. ¿Hasta aquí estamos? Sí. Bien, el potencial es función del radio. ¿Se acuerdan cuando analizamos, o en los videos, cuando se analizó la carga puntual? Que en algún lugar, en algún momento, se puso potencial 0 para partir de una referencia. ¿A dónde se había puesto? Yo acabo de subir un video sobre exactamente este tema. Dura 15 minutos. Si quieren, porque el video arranca de esta expresión, subí 2 videos hoy con la solución del problema de los 2 hilos que planteamos ayer, Alejandro. Sí, sí. Pero después, en el segundo video, me refiero al potencial absoluto en simetría cilíndrica. Perfecto. Pero lo que les está preguntando Alejandro es lo siguiente: ¿pueden elegir un punto en el infinito para asignarle potencial arbitrario? Dado que la fórmula de diferencia de potencial es esa. Jueguen, digan sí o no, si tienen alguna Sí, yo asumo opinión. que sí, lo que pasa es que estoy tratando de... Bueno, vamos a hacer algo. Vos no llegaste a subirlo al campus, ¿no? No. Bueno,
En el chat